podía conectarse a la segunda hora. Entonces parece que a la segunda hora vamos a estar más completos que al momento. Adicional, el compañero Jerry me pidió si podíamos hacer una breve explicación de los temas de titulación que estaban trabajando. Entonces, no sé, pongo a disposición de ustedes la mayoría. Aprovechamos a dar atención al compañero que quería abordar algo de los anteproyectos, y de tal manera que más adelante estemos más completos y no se pierdan la explicación de los ejercicios que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si procedemos así o vamos directamente a los ejercicios. Claro, profe, o sea, igual a nosotros nos interesa también lo que es el tema del proyecto para tener un poco más de conocimiento. Ok, listo, entonces empecemos con esa parte. Entonces, ahora sí, mi estimado Jerry, dígame, ¿qué es lo que necesitaba hablar respecto a los anteproyectos? Bien, muy buenas noches, profesor. Pasa que yo tengo mi tema de evaluación ya para el anteproyecto. Ya, entonces, el tema dice así: cómo implementar una tarjeta de control numérica para un grupo electrónico en el taller de la ciudad de Esmeralda. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Para lo que es el alcance, necesito responder mínimo 4 preguntas. Entonces, tengo la primera, que es en cuanto a lo que quiero hacer, en cuanto a la implementación de la tarjeta. La primera, que es: ¿qué se va a controlar? ¿Para qué se va a controlar? Ya, tengo 2 preguntas. Y en cuanto al desarrollo del perfil que se establece, dice, tengo esta pregunta: ¿cómo se va a controlar? ¿Y para qué se lo va a controlar de esa forma? Entonces, yo lo que pasa es lo siguiente, que quiero saber, quiero responder a estas preguntas, profesor. Ya, una consulta. Sí, de pronto usted puede proyectar en la pantalla para ir viendo lo que usted tiene, o de no, para irle anotando. Por eso estaba abriendo yo un archivo en Word, ya, para irle anotando. Pero si es que usted tiene y quiere compartir, sería mejor. No, profesor, no tengo, profesor. Tengo anotado, pero no tengo así como para compartir, profesor. Ya. A ver, entonces, lo que entiendo es usted quiere, eso le piden en las matrices nuevas que hay que llenar, ¿no es cierto? Toda esa información. A ver, repítame la pregunta de su... La pregunta inicial, la de todo su proyecto, ¿sí? ¿Cómo era? Ya. ¿Qué se va a controlar? No, el de su proyecto. El tema. Ya. ¿Cómo implementar una tarjeta de control? Tarjeta de control genérica para un grupo electrógeno en el taller Delta de la ciudad de Esmeralda. Ya, me voy a disculpar de las tildes, pero estoy con un teclado en inglés, entonces me toca estar cambiando. Pero sí sé que va por ahí un montón de tildes que me comí. Listo, esa sería la pregunta principal, ¿no es cierto?, de su proyecto. Sí, profesor. A ver, listo. Ya, el alcance de manera general, para que ustedes le vean desde otra perspectiva en tal caso, para que vean por dónde va la parte de las matrices. Esta pregunta es la pregunta principal de todo su proyecto. Entonces, para lograr cumplir con esta pregunta, que sería la pregunta macro, usted tiene que desarrollar otras subpreguntas, llamémoslas así, ¿sí? ¿Cómo implementar una tarjeta de control genérica para un grupo electrógeno en el taller Delta de la ciudad de Esmeraldas? A mí, por ejemplo, la primera subpregunta que me nace, ¿sí?, es ¿qué variables, a ver, porque
variables se deben controlar en un grupo electrógeno? Sí, porque usted va a hacer una tarjeta de control. Lo primero que tiene que cualquiera, lo primero que tenemos que saber, entonces, cuáles son las variables que yo debo controlar. Se autocorrigió. Ya. Una vez que yo sé las variables que voy a controlar, a ver, vamos viendo. Grupo electrógeno. ¿Qué variables se deben controlar en grupo electrógeno? Aunque la pregunta está un poco, a ver, hagámosle bien la pregunta primero. ¿Cómo implementar una tarjeta de control genérica? La tarjeta de control es del mando del motor, ¿no es cierto? Del grupo electrógeno. Eso hay que aclarar, porque aquí no especifica, habla de una tarjeta de control y habla del grupo electrógeno, que es el motor y el generador. Aunque el gobernador es de las dos, ¿no? Del motor con el generador. Ya ve, entonces hay unas variables que debe tomar del motor y otras variables del generador. Esa pregunta sería la principal, profesor. Sí, esta primera pregunta es fundamental. ¿Qué variables debe controlar en un grupo electrógeno? Entonces usted de pronto ahí tiene que investigar, ¿sí? Sí, tiene que hacer muchas cosas. Una vez que ya sabe las variables a controlar, sería bueno saber qué tipo de control se debe implementar. ¿Sí? Acuérdense que tenemos controles PIDs y todo eso. Entonces usted debe, una vez que sabe qué variables, usted lo que según después necesitaría saber es qué tipo de control se debe implementar. Luego de eso, o sea, ya tiene las variables, ya sabe el tipo de control a implementar. Luego sería ya el cómo implementar el control. ¿A qué me refiero con esto? Entonces ya sabe las variables, ya sabe el tipo de control. Hasta aquí estas dos primeras preguntas son teorías, ¿sí? Eso lo encuentro en libros, todavía es información. En esta de cómo implementar el control, ahí usted va a analizar todos los escenarios. Yo me hago mi baquelita, coloco mi procesador, coloco toda la circuitería, o voy a utilizar un Arduino, ¿sí? Porque dependiendo, como ya tiene los datos arriba, ¿no es cierto? Ya sabe qué tipo de control va a implementar. Si es un PID, sí puedo hacerle en un Arduino. Si es que las variables a controlar son voltajes, yo que sé, entradas analógicas, digitales, no sé, entonces puedo yo utilizar un Arduino. Entonces aquí, ¿cómo implementar el control? Ahí usted tiene que analizar todos esos escenarios. Usted se diseña el circuito, usted hace la baquelita, compra una tarjeta existente, una tarjeta de desarrollo existente, o cómo lo va a hacer, ¿sí? Cómo implementar el control, cómo implementar la tarjeta sería la tarjeta de control. ¿Ya? Entonces, una vez que usted ya hace la parte de la tarjeta de control, ahí lo última que sería
La otra sería enfocado a que su tarjeta vaya a soportar el trabajo ya en las máquinas. Sí, porque una cosa es que usted haga en su casa, coloque variables, haga su tarjeta de control y vea que funcione. Y otra cosa es que esté montado en el equipo y usted sabe que el motor tiene su vibración, está al ambiente y todo lo demás. Entonces la pregunta es cómo proteger, esa sería, vamos viendo, cómo proteger la tarjeta tanto eléctricamente, físicamente y medioambientalmente. Eléctricamente con fusibles, con protecciones, con todo lo demás, eléctricamente. Físicamente, han visto que unas tarjetas vienen con cauchitos, no se sujeta directamente a una carcasa, sino van con unos cauchos. ¿Por qué? Porque el caucho amortigua la vibración. Entonces a eso me refiero con protección física. Y protección medioambiental, tiene que estar barnizada para que soporte humedad. ¿Sí? A eso me refiero con proteger, a esas tres cosas. ¿Sí? Protección eléctrica, protección física y protección medioambiental. Entonces, ¿cómo proteger la tarjeta para ser utilizada en un grupo electrógeno? Entiendo que este grupo electrógeno es portátil o es fijo. Portátil, profesor. Eso, portátil. Tengo una pequeña duda, profesor, porque mire, le voy a contar algo. Dígame. Yo tengo un generador portátil ya. Solamente a ese generador se le hace la implementación de la tarjeta de control, ya, porque solamente el hecho de yo poder coger y hacer, o sea, se la hace genérica, ya, porque si yo cojo esa tarjeta y la voy a implementar también para otros equipos de grupo electrógeno, otros tipos de equipos, muchos equipos, solamente el hecho de modificar o añadir un nuevo sistema sobre algo ya construido, ya es indispensable tener una información técnica de la máquina en cuanto a planos, diagramas, de cómo está compuesta la máquina, explicación de cómo funciona. O sea, ya se generaliza, se hace más grande el tema, o sea, ya se pone más, ya. Entonces solamente se puede trabajar, sí se puede hacer la construcción de la tarjeta, la implementación, sí se la puede hacer, pero solamente exclusivamente, por ejemplo, hagamos de cuenta, para el equipo del grupo electrógeno Honda, un ejemplo, ya, para ese equipo, ya, solamente para ese equipo. Pero hacer ya una tarjeta, profesor, genérica, que yo le voy a decir que esa misma tarjeta me va a funcionar para otra marca, ya no, porque ya el estudio se hace más grande. O sea, y hay otro detalle más, profesor, que muchas veces buscar como ese es el objeto de estudio, el generador, ya, recabar información que uno necesita en cuanto a plano, cuanto a conexionados y todas esas cosas, se hace difícil. Ya, entonces verá, sí, en el manual, profesor, muchas veces no trae todo lo que uno necesita, ¿ya? Así es. Entonces esto es lo que le estoy diciéndole, profesor, a ver si usted me ayuda ahí a ver cómo le hago. Porque ya, está bien. En este caso yo tengo uno que es el que yo le estoy diciendo, este equipo, el Honda, ya, profesor. Ya, perfecto, bien. Verá, justamente lo que me acaba de decir sería el alcance, uno de los alcances, ¿sí? Que usted va a trabajar solamente para los equipos similares a ese equipo Honda, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, se me ocurre, tengo otro grupo electrógeno de marca Kawasaki, pongámosle cualquier nombre, ¿sí? Entonces usted, al poner del tipo Honda,
Ahí la persona que quiere hacer para el Kawasaki debe cotejar las características. El mío es Kawasaki, acá el compañero Jerry hizo para el Honda. Pero tienen las mismas variables. Sí, controlan las mismas variables. Las variables son del mismo tipo de señal, entonces sí me puede dar. Entonces usted ha hecho una tarjeta genérica para el Honda, pero también le sirve para el Kawasaki. ¿Sí? Y eso usted solamente ¿qué sería? Le particulariza poniendo de esa manera. Entonces cambiémosle aquí. Pongámosle cómo implementar una tarjeta de control genérica para un grupo electrógeno portátil similar al Honda. Deme el modelo. El modelo del grupo electrógeno. No sé si me escuchó. ¿Qué le pasó al compañero? Ya, disculpa, profesor, que tenía apagado el micrófono. Ya. Ya. La marca es generador EZ3000CX. 3000CX, así como están. CX. Honda, Sí. ¿no es cierto? Sí, profesor. Incluso le voy a contar algo, profesor. Como yo tenía ese inconveniente de recabar la información, o sea, buscar la información, ya no sería profesor en el taller Delta. Le cuento Ya. que yo para poder, en este caso como el generador es el objeto de estudio, me va a tocar, comprar como quien dice, un generador, ya, porque ahí me viene justamente el manual. Y justamente escogí este Honda es por el manual, porque me va a servir, ya. Ya, pero información sí puede encontrar. Qué raro que no encuentre. Ahora con el internet, con el internet se encuentran maravillas. Sí, profesor, sino que justamente no todas las marcas vienen con las especificaciones en cuanto a planos, en cuanto a ese tipo de cosas, ya. Porque incluso yo fui aquí a Castro, pero estos generadores no traían. Justamente por aquí ahorita en mi casa, este de aquí sí traía. Yo vi, le digo, señor, el manual, las partes técnicas, las conexiones, todo eso me dice sí trae. Y le vi, justamente ese. Ya. Bueno, no importaría. A ver, como está hablando de un equipo específico, no importaría si es en Esmeraldas, en Quito, en Guayaquil, en Estados Unidos, en Japón, en China, no importa, ¿no es cierto? Porque usted va a trabajar sobre el equipo, no importa el lugar, no tiene nada que ver el lugar, porque como usted dice, ya no tiene nada que ver el taller Delta, ¿sí? Ya no tiene que ver un sitio en específico, y tampoco el año, porque el año puede ser en el 2021, en el 2025, en el 2030, esa tarjeta, si es que es para ese modelo de grupo electrógeno, le va a servir, ¿sí o no? Entonces, es un caso particular, ojo para el resto de compañeros, así es como se va haciendo el análisis. No digo que eliminen nomás siempre el eje, ¿qué sería? El eje temporal, ¿sí? Y el eje espacial, no, en este caso es algo particular porque se está trabajando sobre un equipo en específico, ¿sí? Entonces, más o menos, con lo que usted me cuenta, la pregunta principal quedaría de esa manera: ¿cómo implementar una tarjeta de control genérica para grupos electrógenos portátiles similares al Honda EZ3000CX? Entonces, como le decía anteriormente, usted está hablando de manera genérica de grupos electrógenos, pero usted está poniendo directamente en el título, usted está poniendo un alcance. ¿Cuál es el alcance? Similares al Honda EZ3000. ¿Por qué? Porque usted mismo acaba de decir, si hago una genérica para todos, le es mucho más complicado.
está haciendo una tarjeta genérica, pero para los que son similares a este modelo específico. No sé si ahí ya usted se alivia un poco de eso de ponerle tarjeta de control genérica. Aquí ya usted ya le está poniendo un alcance bien específico, similares al Honda EZ3000CX. ¿Ya? Claro, ahí sí, profesor, porque justamente esa parte también me preocupaba, porque yo estoy, por ejemplo, en Termo Esmeralda, y ahí hay un generador, y he tomado fotos y todo, pero yo decía, pero ¿cómo haría ahí? Pero el asesor me decía, pero ¿cómo? O sea, solamente sería en este equipo, como yo leía la implementación, la pregunta anterior, pues solamente sería en este, porque no lo puedo hacer, se hace muy intenso, y va a recabar información, y tenía este otro generador allá, yo les preguntaba allá pues si habían planos, habían todo, ellos tal vez tienen, pero no es mucha la información, o sea, es escasa. Bueno, ya ahorita con lo de aquí, profesor, ya la cosa cambia, ya es una pregunta y como ahí ya cambia ya el ambiente, ya aquí está un poco más clara y más específica, sí, ya no tiene a dónde usted complicarse la vida, porque ya tiene algo súper específico, ¿ya? Las preguntas, las 4 de acá abajo se mantienen, sí, porque lo principal, si yo voy a hacer el control, lo primero que debo saber es cuáles son las variables que voy a controlar. Eso ya vimos en la asignatura, ¿no es cierto? Eso vimos al inicio de la asignatura. ¿Qué es lo primero que yo debo ver? ¿Qué variables tengo? ¿Cómo es mi proceso? ¿Cómo funciona mi proceso? Ver qué variables tengo, qué tengo que controlar, qué tengo que medir, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Una vez que yo ya sé las variables, ahí puedo ver qué tipo de control es el que voy a implementar. Un control proporcional, un control integral, un control derivativo o un PID, ¿sí? Una vez que yo ya sé, estas dos preguntas son en papel, son teóricas. Ahí ya ahí recién voy a ver cómo implementar la tarjeta ya física, la tarjeta de control, ¿sí? La tarjeta de control genérica, pongámosle para que quede mejor. ¿Ya? Y por último, cómo protegerla. Esto es bien importante, ¿no? Porque usted está haciendo una tarjeta de control genérica para un equipo que debe estar funcionando, ¿sí? Y al ser portátil tiene ciertas características, como ya les dije, eléctricas, físicas y medioambientales. Entonces es bien importante el saber cómo proteger la tarjeta. ¿Ya? Me parece que estas 4 le vienen de película para la pregunta principal que usted se está planteando. ¿Ya? Ahora, el alcance. ¿Cómo se realiza el alcance? Que tienen que ustedes colocar. El alcance es delimitar el accionar para el cumplimiento de cada objetivo específico. Ahí no tengo tildes. Específico. Ya, esto les voy a poner aquí. Eso no está en un libro, no. Esa definición la estoy dando yo ahorita, por si acaso quieren. Le pongo en rojo y entre comillas. Eso es lo que ustedes deben entender como alcance, ¿sí? El delimitar el accionar para el cumplimiento de cada objetivo específico. Si estamos claros que de cada una de estas preguntas se transforma en un objetivo específico. Entonces usted aquí ya tiene el objetivo general y aquí tiene los objetivos específicos, y todo lo que haga en su trabajo de titulación va a ser en función de estos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el momento que usted cumpla con estos 4 objetivos específicos, ya está cumpliendo con el objetivo general, ¿sí? Entonces, el alcance es delimitar el accionar. Vamos viendo, ¿a qué me refiero con delimitar el accionar? ¿Qué dice la primera pregunta o el primer objetivo específico? Las variables, ¿qué variables se deben controlar en un grupo electrógeno? Aquí, como ya está particularizado, sería en el grupo electrógeno Honda EZ3000CX. ¿Ya? Entonces, alcances. Usted tiene que poner alcances para cada uno de los objetivos. Como usted dice, usted
variables, millón sensores, millón, ¿qué sería? Puntos de medición. Sí, pero el momento que usted va a hacer una tarjeta genérica, no va a utilizar todas esas entradas, todas esas señales, solamente va a utilizar las fundamentales. ¿Sí? No sé, a ver, quiero hacerles un comparativo. Si usted revisa un vehículo actual, ¿qué tiene? Tiene sensor de temperatura, sensor de los ABS, sensor de las marchas, tiene un montón de sensores, ¿sí o no? Y esos sensores se conectan al computador y ahí le permite el funcionamiento, ¿ya? Pero dígame usted, ahora usted se está haciendo un vehículo, no es necesario ponerle que el sensor del ABS, sensor de esto, usted solamente, como está haciendo algo genérico, se está haciendo un vehículo con sus manos, usted con que el motor prenda, con que pueda meter marchas, ¿sí? Y con que frene, y obviamente la dirección, más que suficiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está haciendo algo genérico. Un vehículo es un equipo que se puede mover, que usted podría conducirlo. Entonces su tarjeta no va a ser una réplica del existente, ¿sí? Solamente va a coger las variables más fundamentales que permiten el control de todo el grupo electrógeno. Entonces, aquí viene el primer alcance del primer objetivo. Usted busca la información y diga, mejor dicho, las variables que se utilizarán, a ver, pongámoslo aquí, las variables que se utilizarán para el control del grupo electrógeno serán dos puntos. De entrada, a ver, pongámoslo acá abajo. Me refiero a las variables de entrada, ¿no es cierto? Variables de entrada, ¿qué sería? Sería temperatura, temperatura es importante porque si el motor está con sobretemperatura se le va a fundir. Entonces es una de las variables importantes a tener en cuenta para cualquier control de un motor, ¿no es cierto? Entonces una sería temperatura. ¿Qué más? RPMs, las revoluciones por minuto, ¿sí? Para ver si está en ralentín o está acelerado, desacelerado. Temperaturas, RPMs. ¿Qué más? Son variables de entrada. ¿Por qué? Porque eso es una información que usted mide, ¿sí? No sé qué más sería. Temperatura, RPMs. Bueno, usted váyale viendo, tiene que analizar, ¿no? Y variables de salida. Variables de salida sería la aceleración. Aceleración. Listo. Atención, no, profesor. Sí, eso justamente allá iba. Esto temperatura y RPM es del motor, pero también necesitamos voltaje y corriente. Esto ya es del generador. Ay, estoy escribiendo mal. Ya, bueno, usted le analiza, pero por ejemplo, yo sé que el grupo electrógeno va a tener más de estas 4, más que seguro, ¿sí? Pero para su tarjeta solamente va a ser con estas 4 y le va a ser genérico. Por eso es que viene la palabra genérica. Al usted utilizar solamente pocas variables, entonces sí puede utilizar esa tarjeta en el Honda, en el Kawasaki, en el Suzuki, en el no sé cómo y en el no sé cuánto, ¿sí? Porque sí se da cuenta que estas variables que usted está cogiendo son pocas y casi todos los grupos de electrógenos van a tener. Entonces ahí se le abre el abanico de que esa tarjeta puede ser utilizada en varios equipos. ¿Ya? Bueno, entonces esto de aquí, lo que acabamos de poner sería el alcance. Usted está diciendo que las variables que va a utilizar son estas: 4 de entrada y 1 de salida. ¿Sí? Es como yo siempre les sabía decir, el alcance es como cuando usted habla con el arquitecto
arquitecto para hacer su casa. Usted le dice, voy a hacer de una sola planta o de 2 plantas, voy a hacer de 4 cuartos o de 1 cuarto, ¿sí? Pero el momento que usted ya define que va a ser planta baja, que va a tener 2 cuartos, ya después nadie le puede decir, oiga, ¿por qué no tiene 3 cuartos su casa? No, porque yo en el alcance dije que iba a ser solamente con 2 cuartos, ¿sí? Eso es el alcance, es delimitar lo que usted va a hacer para cumplir con cada objetivo específico. El primer objetivo específico hablaba de las variables a controlar, ¿no es cierto? ¿Cuál es su alcance? Solamente ver 4 variables de entrada y 1 de salida. Ya, ahí tiene el alcance que hace referencia al primer objetivo específico. Vamos al otro. ¿Qué tipo de control se debe implementar? ¿Sí? Entonces, de pronto, solamente le estoy poniendo ejemplos, ¿no? Usted ya tiene que analizar y ver si es que es verdad o no. ¿Qué sí, sería? De esta manera, eso que usted me está diciendo me ayuda bastante. Díganos. Para esta tarjeta, ¿qué sería? Para esta tarjeta, no, para este control. No, directamente. Bueno, usted, palabras más, palabras menos, la redacción tienen que hacerlo. El control a realizarse será, no tengo tildes, será proporcional. ¿A qué me refiero con proporcional? Que si hay consumo de corriente o las RPM baja, ¿sí? O sea, la corriente va a aumentar, ¿sí? Porque inicialmente, como no tiene carga, la corriente va a ser 0. El momento que usted conecta carga a su grupo electrógeno, la corriente de lo que era 0 va a incrementarse. En cambio, las RPMs que estaban en 1000 RPMs van a tender a bajar porque el motor se sobreesfuerza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acelerar. ¿Acelerar para qué? Para recuperar las RPMs y que el motor no se apague y pueda solventar la corriente del grupo electrógeno. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Tiene sentido el control. Entonces, de pronto, el control es solamente un control proporcional. Entonces, ¿proporcional a qué? La corriente aumenta, las RPMs baja, y en esa misma proporción en que sube la corriente y las RPMs bajan, en esa tiene que incrementarse la aceleración. Verá que solamente le estoy yo, como quien dice, especulando, ¿sí? Esto usted tiene que buscar la información y corroborar. Pero así es como usted tiene que delimitar su alcance, ¿sí? Respecto a este objetivo específico. ¿Qué tipo de control? El control a realizarse será proporcional en función, no tengo tilde, en función de las variables de entrada establecidas. Ya, por ejemplo, listo. ¿Qué más de alcance? Vamos con el siguiente objetivo específico. ¿Cómo implementar la tarjeta de control genérica? Ya, el alcance. Usted mismo dígame. Usted va a hacerse la tarjeta, va a hacer la baquelita, va a comprar las resistencias, capacitores integrados y va a hacerse, o va a ver si utiliza una tarjeta de desarrollo como es la tarjeta Arduino. Si es que fuera a utilizarle el Arduino, entonces póngale para la ¿qué sería? Implementación de la tarjeta de control se utilizará una tarjeta de desarrollo de las existentes en el mercado. Ya, ojo, aquí no es necesario que ponga Arduino. ¿Sí? ¿Usted en qué parte de su tesis dice que es Arduino? En la propuesta tecnológica. ¿Sí? En la propuesta, una vez que usted ya puso su marco teórico, una vez que usted ya revisó un montón de literatura, usted de todo el abanico de posibilidades, usted dice voy a utilizar esta específica. Entonces eso usted recién lo menciona
en la propuesta tecnológica. Aquí solamente está delimitando, ¿sí? Está poniendo el alcance. Lo que está diciendo es que usted no va a construir la tarjeta, sino va a utilizar algo ya existente. Basta, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Eso es lo que usted necesita delimitar en este momento. No tiene que decir, es Arduino Mega, es Arduino Leonardo. No, aquí no. Eso es en otro capítulo ya cuando usted esté ejecutando su proyecto. Aquí solamente es delimitar el accionar para el cumplimiento del objetivo específico. ¿Sí? Ya, entonces ya ha puesto el alcance sobre la tarjeta. Y la última, la protección, ya. Aquí el alcance sería justamente lo que yo le decía: protecciones eléctricas, físicas y medioambientales. ¿Sí? Las protecciones a implementarse tomarán en cuenta los aspectos eléctricos, físicos y medioambientales. Listo. No está diciendo que, no está diciendo que va a poner cauchos para absorber la vibración, no está diciendo que va a barnizar, no está diciendo que va a poner fusibles, no está diciendo nada. Eso de fusibles, cauchos y todo lo demás va en propuesta tecnológica. Aquí solamente está delimitando, sí, de manera general. Entonces lo que usted está diciendo es que las protecciones van a estar enfocadas a esos aspectos eléctricos, físicos y medioambientales. Listo, ese es el alcance en función a las preguntas. Y nunca se olviden, estas preguntas realmente son sus objetivos específicos. ¿Cómo pasa de pregunta a objetivo? Simplemente con el verbo, ¿sí? Aquí la pregunta es: ¿qué variables se deben controlar? ¿Qué tiene que hacer? Vamos, eso también les va a servir a todos ustedes. ¿Cómo paso de pregunta a objetivo específico? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Qué variables se deben controlar en el grupo electrógeno Honda EZ3000CX? ¿Cómo me contesta a esa pregunta? ¿O qué necesitaría hacer para responderme a esa pregunta? No sé si me escuchó, mi estimado Jerry. Sí, profesor, sí le escucho. Ya. ¿Qué debería hacer para responderme a esa pregunta? Identificar las variables que intervienen en el control del grupo electrógeno, ahí no tengo tilde, electrógeno Honda EZ3000CX. Si se dan cuenta, ahí está el verbo en infinitivo y se ha transformado la pregunta en objetivo específico. Entonces, ¿qué debo hacer para contestar la primera pregunta? La primera pregunta que se planteó, la que dice: ¿qué variables se deben controlar? ¿Cómo respondo a eso? Identificando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer objetivo para cumplir con esa pregunta? Identificar las variables que intervienen en el control del grupo electrógeno Honda EZ3000CX. ¿Sí ven? Esa es la manera de pasar de pregunta a objetivo. Y cumple con que tiene que estar el verbo tiene que estar en infinitivo y no sé qué vainas más. ¿Sí? Aquí la otra pregunta, por ejemplo, haciendo práctica: ¿cómo quedaría la segunda pregunta transformada en objetivo específico? ¿Qué me dicen? ¿Cómo quedaría?
les digo que los controles son proporcional, integral o derivativo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de control se debe implementar? Entonces, para contestar eso, ¿qué debo yo hacer? Analizar, ¿sí?, el comportamiento de las variables a ser controladas. ¿Sí? Entonces, si yo analizo el comportamiento, como les decía, cuando conecto carga, ¿sí?, digamos que la corriente de 0 sube a 2 amperios, ¿ya? Las RPMs de 1000 bajan a 980. Si pongo una carga de 4 amperios, las RPMs bajan a 960. Estoy viendo un comportamiento lineal, ¿sí? ¿Sí o no? Estoy viendo un comportamiento lineal. Al mismo incremento de corriente es la disminución, es inversamente proporcional, pero tiene proporcionalidad, ¿sí? Entonces ahí, al analizar el comportamiento, yo ya con esa información ya me sirve para identificar el tipo de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta pregunta puede ponerse dos objetivos específicos: analizar el comportamiento de las variables a ser controladas, y sería identificar, no sería identificar, sino determinar el tipo de control a ser utilizado, ¿sí? Entonces, una pregunta puede solventarse con dos objetivos, ¿sí? No hay ningún problema. O de no, si es que no quiere ponerle así, en la primera pregunta, en vez de ponerle qué variables se deben controlar, más bien en la primera pregunta colocar cuál es el comportamiento de las variables, cualquiera de las dos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el comportamiento de las variables que se deben controlar en el grupo electrógeno onda? ¿Sí? Entonces, para saber cuál es el comportamiento, primero debo identificar las variables. ¿Cuáles son las variables y cómo se comportan? Entonces, aquí quedaría resumido las dos. Y acá en la otra sería el tipo de control. ¿Ya? Como usted quiera. ¿Sí? Y así es como convierte de pregunta a objetivo específico. ¿Ya? Listo, me salió el mensaje de los 5 segundos, ya se nos va a cortar, entonces vamos a la asistencia, por favor. Respondiendo, por favor. Ante René, si está. Ávila Brian. Presente, profe. Ok, gracias.
Ávila Brian, no está. Bone Jarry, si está. Presente. Cabeza César, si está. Presente, profe. Castro Anthony. Castro Anthony no está. No sé si es el compañero que acabó de la esposa de dar a luz. No sé si alguien me escribió. García, profesor. García, Cedeño García. Cedeño García es. Ahí ya. Entonces Castro no es, ¿no es cierto? Ya. Cedeño García, entonces él ya justificó. Cherres Alan. Presente, profe. Si está, ok. Hidalgo Gonzalo. Él me dijo que tenía el problema de eléctrico, que de pronto se conectaba a la segunda hora. Intriago Paul, si está. Mina Jessica, si está. Troya Byron. Presente, profe. Ok, gracias. Ibera Alina, si está. Listo. Esa sería entonces la asistencia. Nos desconectamos, por favor, y nos conectamos para continuar con la clase. Listo, entonces eso sería la asesoría que le podría dar de lo que me consultó respecto a que ya está un poco más claro su pregunta general del proyecto, y respecto a las preguntas u objetivos específicos, como quiera usted verlo, cómo se va estableciendo el alcance. Si el alcance se establece por cada objetivo específico, y es la delimitación de lo que usted va a hacer para cumplir con cada objetivo, ¿sí? Pero de manera general, ¿sí? Aquí no tiene que especificar exactamente qué cosas, ¿sí? Sino de manera general nada más. Ya en la propuesta tecnológica es donde usted va a delimitar y a decir: voy a ocupar la tarjeta Arduino Nano por tal y tal razón. Pero aquí no, aquí basta con decir que no va a construir su tarjeta, sino que va a hacerla en base a una existente en el mercado, punto. ¿Sí? No sé si hay alguna otra inquietud respecto a cómo tienen que proceder con esta parte de sus anteproyectos, cómo plantear el problema, la pregunta de investigación, cómo plantear las preguntas que le van a ayudar a cumplir con el objetivo general, cómo pasar de pregunta a objetivo específico. Y como les decía, siempre de aquí en adelante todo su proyecto se basa en cumplir con sus objetivos específicos. ¿Y cómo se puede ver eso? Desde el alcance. Mire, usted está poniendo alcance para cada objetivo específico. Más adelante usted hará el marco teórico. El marco teórico tiene que abrirle para cumplir con cada uno de estos objetivos específicos que está poniendo. Luego la propuesta tecnológica igual tiene que dar contestación acá al cumplimiento por cada uno de los objetivos. Entonces, con estos objetivos específicos se va de aquí hasta que termine su trabajo de titulación. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta para pasar al ejercicio que quedó pendiente ayer. Bueno, yo de mi parte, profesor, yo de todas maneras me ha servido lo que usted me ha ayudado aquí, porque
en la primera pregunta ya despejé dudas, ya, y me ha servido de mucho su explicación. Ya con eso de ahí yo ya, ahora sí puedo partir y guiar. ¿Sí? Ok, listo. Listo, jóvenes. Ahora sí, a ver, de todas maneras, déjenme guardar esto. En todo caso no estamos alejados de nuestra asignatura, ¿no? Así es como deben ustedes plantearse un sistema de control. Esto ya, incluso lo que hemos revisado aquí forma parte de lo que hemos visto en la asignatura. Cuando nosotros hablábamos de los sistemas de control, primero identificábamos las variables. Identificábamos variables de entrada, variables de salida, si era manual, si era automático, ¿sí? Entonces, como ven, aquí es un planteamiento, de pronto les sirve a ustedes como un repaso de lo que se ha visto en la asignatura, para que vean que esto ya es una aplicación real, directa, de lo que vimos en la asignatura a lo largo de este periodo. ¿Sí? Ok, listo. A ver, estábamos entonces con el ejercicio este de aquí, ¿no es cierto? Del control temporizado de luces. A ver, ahora sí hablamos del simulador. Ayer ya le grabé con el punto CAD, entonces debe funcionar. Ahora la pregunta es dónde le grabé. Ah, en documentos creo que le grabé. Bueno, pero vamos a abrir primero el... ¿Dónde está? Ah, en documentos mismo. Software. Cadécimo. No sé si adelantaron algo de este ejercicio que lo iniciamos ayer. No, profe. ¿Por qué no? Verán que están esperando a hacerlo en clase. Yo lo que quiero es que me sorprendan y que digan, miren, ya hice el ejercicio, revisémosle. Ah, no, era de abrir, ¿no? A ver, abramos este de aquí, abrir. Ya, eso era lo que hicimos el día de ayer. Sí, tenemos, a ver, corrámosle para ver, que ya ni me acuerdo qué era lo que hicimos. A ver, dábamos un pulso. Ah, ya, la salida A1 se activaba, ¿no es cierto? Desde el primer pulso, y ese duraba 180, bueno, en este caso 18 segundos. Y luego se apagaba. Eso es lo que dice el ejercicio. 1, 0. Ya, y se apagó. Entonces estamos cumpliendo con este de aquí. A ver, déjenme le anoto. Estamos cumpliendo con esto. El pulso de entrada. Sí, porque si vieron, ¿no es cierto? Solamente di un pulso y retiré. Y estamos cumpliendo con esta salida. Sí, que desde que empieza el pulso, desde este punto de aquí, permanece activo durante 180 segundos y en este punto de acá se apaga. Hasta ahí estamos cumpliendo con la programación de esa salida, ¿no es cierto? Se da un pulso a la entrada y la salida, la primera, dura 180 segundos. ¿Ya? Vamos entonces con la otra salida, la salida 2. Vamos a hacer la primera parte, que dure 165 segundos. ¿Sí? Vamos a hacer primero esta parte. Les voy a colocar con otro color. Vamos a hacer solamente esta parte que voy a rayar en color verde. Esa parte nomás vamos a hacer para la salida 2. Si ustedes ven, tiene que ser algo similar a la primera salida, ¿sí o no? Simplemente le cambio los 180 por 165. Vamos a hacer eso. Vamos por partes. Nos cambiamos. Ya, entonces hay que programarle de la misma manera. Vamos a colocar nuevamente un temporizador. Un delay. ¿Dónde están? Ah, ya, apaguemos primero.
temporizador a la conexión. Listo. Seleccionamos el temporizador y tenemos que hacer exactamente lo mismo, solamente le cambiamos el tiempo, ¿no es cierto? Entonces copiamos igual la entrada. ¿A cuál va a ser? ¿A qué está acogida la entrada? A un contacto normalmente abierto de la bobina M0. Entonces voy a coger igualito, todo lo voy a hacer igual, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Este es el M0. Acá tenemos una salida, le vamos a poner ahora M2, una bobina. Vamos a colocar aquí una bobina. Esta bobina le vamos a bautizar como M2. Ya. Y vamos a unir. Ya. Vamos a unir esta parte. Listo, hasta aquí está copiado idénticamente al temporizador 1. A este pongámosle temporizador 2. Temporizador 2. Y el 1 era 18, este pongámosle 16. ¿Sí? 16 segundos. Ok, listo. Y tenemos que hacer como nos va a salir inverso, en el mismo caso anterior, entonces tenemos que invertirlo. Entonces vamos a copiar una línea igualita a la de acá arriba. Vamos a poner un contacto normalmente abierto. ¿De qué? Del M0. Vamos a colocar un contacto normalmente cerrado. Este es del M2 en este caso, ya no sería M1, ¿no es cierto? Sería M2. Y vamos a colocar la bobina de salida, la 2. La A22, pongámosle, para mantener la A22. ¿Ok? Y le vamos a unir. Ya. Listo, vamos a correr. Ya, entonces como ven, la A21 y la A22, que son nuestras salidas, no tienen ninguna señal porque no he dado el pulso, perdón. Voy a dar el pulso y miren, A21 y A22 están activas, pero la A22 se va a apagar a los 16. ¿Sí? Y la A21 a los 18. ¿Sí vieron? Hagamos una cosa para que se pueda apreciar de mejor manera. A esta pongámosle 20 y a esta pongámosle 15 para que se aprecie un poquito mejor. Ya, vamos a ver. Entonces doy el pulso de entrada y se activa mi salida A21 y la A22, pero la A22 va a apagarse antes que la A21. 0, se apagó la A22 y luego de 5 segundos se va a apagar la A21. Ya. Como les dije, ¿qué es lo que estoy cumpliendo? Estoy cumpliendo estas dos partes de aquí. ¿Sí? Entonces, he cumplido con el pulso de entrada, en el cual la salida A21 se activa y la A22 también. La A22 aquí, en este punto, se apaga y la A21 continúa hasta los 3 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta entonces? Lo que me falta es colocar estos pulsos de aquí, el tren de pulsos. ¿Sí o no? ¿Durante qué tiempo? Luego de que acabe estos 165 segundos y hasta que se cumplan los 180 segundos. ¿Ya? Eso es lo que me falta hacer. Esta señal de aquí es el tren de pulsos. ¿Ya?
Y ahí lo que tengo que jugar es con que este tren de pulsos vaya a esta salida A22 cuando se acabe el temporizador de los 165 y hasta que se cumpla con el temporizador de los 180 segundos. ¿Ya? Entonces vamos nuevamente a nuestro ejercicio. Vamos al tren de pulsos. A ver, ¿quién me dice cómo se hacía el tren de pulsos? Con un contacto cerrado de la bobina. A ver, de la misma del temporizador, ¿no es cierto? Ya, gracias. Muy bien, así es. Con el contacto normalmente cerrado de la misma bobina que le asociamos al temporizador. Perfecto. Ya ven. Lo que necesitaría espacio es aquí en esta línea A22, entonces voy a bajarle un poco. Ya les voy a decir por qué, porque ahí nos falta todavía poner ciertas condiciones para que se cumpla con todo lo de los tiempos. A ver, ¿cómo le bautizamos a esta señal? TP, pongámosle, tren de pulsos. Tren de pulsos. Y a esta pongámosle temporizador 3. Ok. Ya, entonces como les dije, vamos a subir esto un poco. Ya. Y a esto de aquí, a esto de aquí bajémosle porque voy a necesitar un poco más de espacio en la línea de arriba. Ahí dejémosle. Ahí ya. Esto bajémosle un poco más. A esto bajémosle un poco más. Ya. Listo. Entonces ya tengo el TP, sería nuestro tren de pulsos. Ya. Entonces nuestro tren de pulsos va a funcionar, va a accionar a esta salida 22. Pero únicamente después de que se haya cumplido en este caso, los 15 segundos. ¿Quién me dice que ya se cumplió los 15 segundos? El M2, ¿no es cierto? El M2 dice que ya se cumplió los 15 segundos. ¿Ya? Entonces el M2 vamos poniendo una memoria auxiliar que sea el cumplimiento de las condiciones. ¿Sí? Vamos a poner un M3. El M3. ¿Ya? El M3 se va a activar cuando se cumpla los 15 segundos, o sea, cuando se cumpla el M2. Entonces la primera condición es que ya tiene que cumplirse el M2. Una vez que se cumple el M2, ¿sí? Una vez que se cumple el M2, ¿qué es lo que va a accionar? El tren de pulsos. Entonces coloco un contacto normalmente abierto del tren de pulsos. ¿Ya? Hagámoslo un poquito para acá. Ya. Entonces, cuando ya se terminen los 15 segundos, ¿sí? Esto se cierra y el tren de pulsos que está abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, va a hacer que la bobina M3 se prenda y se apague, se prende y se apague, se prende y se apague. Pero esto solamente después de que pasaron los 15 segundos, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Pero esto tiene que finalizar, en cambio, cuando el temporizador de los 20 se active. Y cuando el temporizador de los 20 se active, se activa M1.
Entonces, ¿cómo hago eso? Que cuando M1 se active, se desactive M3, colocando un contacto normalmente cerrado. ¿Un contacto normalmente cerrado de qué? Del, ¿cuál era? M1. Eso. Del M1. Ya, porque es el que me dice los 20 segundos. Y listo, vamos a ver cómo nos funciona hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver tres partes. ¿Sí? Cuando yo corra esto, va a pasar que se va a activar el A21, el A22. Cuando se apague el A22, va a empezar el M3 a parpadear. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se apague el A21 y también se va a apagar el M3. Vamos a ver si eso corre. Si corre esa parte, ya solamente nos quedaría asociarle este M3 al A22. Vamos a ver. Doy el pulso de inicio y empieza, ¿no es cierto? El M3 todavía no se activa. El primero que debe apagarse es el A22. Cuando se apague el A22 va a empezar a parpadear M3. Vamos, 4, 3, 2, 1, 0. Ya se apagó el A22 y el M3 empieza a parpadear. ¿Hasta cuándo parpadea? Hasta cuando el A21 se apague. Se apagó y dejó de parpadear M3. Listo. Ya tengo. Solamente tengo que asociarle este M3 a la 22. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, hagámosle otra simulación. A ver, detengámosle y le corremos la simulación. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Doy el pulso, se activa A21 y A22. A22 se va a apagar a los 15 segundos y ahí va a empezar a parpadear M3 hasta cuando se apague el A21. 3, 2, 1, 0. Se apagó y empieza a parpadear M3 y parpadea hasta cuando se apague el A21. Listo, se apagó. Perfecto. Ya, hagámosle esta línea un poquito más abajo, porque ahora tenemos que asociar este M3 al A22. ¿Cómo asocio este M3 al A22? No se escucha nada. ¿Perdón? Yo pensé que era por internet, no se escuchaba, digo. No se escuchaba nada. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya, ¿cómo asociamos el M3 al A22? Es lo único que nos queda. Si vieron la simulación, ¿no es cierto? Ya hace lo que tiene que hacer el A21, hace lo que tiene que hacer el A22, pero solamente los primeros 15 segundos. El M3 a partir de los 15 segundos empieza a parpadear y se apaga cuando se apaga el A21. ¿Cómo asocio el M3 al A22? ¿Quién me dice? Un punto al examen. ¿Cómo asocio el M3 al A22? Les voy a dar tiempo. Un punto al examen. ¿Quién me dice? ¿Cómo asocio? El M3 hace lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Empieza a parpadear cuando termina los 15 segundos y deja de parpadear cuando se cumplen los 20 segundos. ¿Sí? Pero eso no tiene que hacerlo M3, eso tiene que hacerlo el A22. Porque acuérdense que las salidas son el A21, el A22. M3 es una memoria interna, no es una salida. Entonces, ¿cómo asocio este M3 con el A22? Un punto al examen al que me dice eso. Mientras tanto, para que no haya confusión, voy a poner el A21 y el A22 acá afuera para que se pueda apreciar de mejor manera. Síganle pensando ustedes mientras yo pongo esto. A ver, voy a colocar un contactor. Ya, este va a ser la salida A21 y esta va a ser la salida A22.
A21 y esta va a ser A22. Son las únicas Profe, pero salidas. exactamente que cuando se active M3, la bobina M3 se active A22 también. Es que el M3 es una memoria interna y lo que nosotros queremos es esto. Este es nuestro ejercicio. Este es el A22. El A22 está cumpliendo con la parte verde, ¿sí o no? El M3 está cumpliendo con la parte morada. ¿Cómo hago para que la parte morada, que es el M3, se asocie a esta salida? Porque el que tiene que parpadear es el A22. ¿Sí? No, nunca se pierdan esta parte de aquí. Esta es la salida. Entonces esta salida está conformada por dos partes. La primera parte ya está en la misma salida, la que dura de 165 segundos. Pero esta otra parte estamos haciéndola en el programa, sí, pero lo estamos haciendo en la bobina M3. ¿Cómo hacemos para ponerle en la salida A22? Esa es la pregunta, porque solamente tenemos dos salidas, A21 y A22. Un contacto abierto de esa bobina, profesor, de la bobina, ponérselo allá en la línea de la... A ver, un contacto abierto ¿de cuál? ¿No? ¿En dónde pongo el contacto abierto para empezar? Aquí en serie, en paralelo. En la línea A22. En la línea A22. Vamos a poner... Ay, no hay cómo hacer eso, creo. No sería en paralelo, profe. ¿Y a quién dijo en paralelo? Yo en diagonal. Porque si lo pone en serie, ya está abierto acá. Pues. Ya, ¿de qué este contacto, a qué bobina está asociada? Apure para dar el punto. M3 activa al que quiere. Ya, M3, listo. Me hace acuerdo para el punto, ¿sí? Eso era todo. Yo no le dije en paralelo, profe. ¿Cuál? Hay peleas entre ustedes. ¿Quién dijo en paralelo? Alguien me dijo en serie y otro me dijo en paralelo. Yo le dije en paralelo, profe. Que hacía lo mismo al principio, pero usted casi nunca me escucha, pero ya no pasa nada. Es que yo no le veo quién me dice. Si hubiera dicho, vea, Paul le está diciendo, póngale en paralelo. Es que yo no sé quién es quién. Cierre, bro. Ya. Entonces Cher es el que me dijo en paralelo y me dijo que le asocie al M3. Ya, listo. Me hace acuerdo para el punto, verán. Ya, entonces de esa manera yo asocio. ¿Por qué en paralelo? El paralelo lo que me dice es, ¿cumplo esta parte de aquí o cumplo esta parte de acá? ¿Sí? La diferencia es que la primera parte funciona en un tiempo y la segunda parte funciona a continuación de ese tiempo. De pronto ustedes viendo aquí la imagen dicen, no, tiene que ser serie, porque primero va esto y después va esto de acá. No es serie. O sea, el comportamiento va a ser así en secuencia, sí, pero acá en la programación no es serie, es en paralelo. ¿Por qué? Porque el paralelo lo que me dice es, ¿funciona el un ramal o funciona el otro ramal? En serie significa que deben funcionar los dos. Sí. Tiene que cumplirse todo lo que está ahí para que pase. Exactamente, si pone en serie tiene que cumplirse todo lo que está aquí para que se active lo de acá. Pero si yo pongo en paralelo, estoy diciendo, o se cumple esta parte o se cumple esta otra parte. Entonces vamos a ver. Y ahora ya... El principio, profe. Por eso yo le dije en paralelo, pero ya. Profe. Dígame. Lo que pasa es que me salió el mensaje de que se me van a terminar las megas porque si me desconecto por la asistencia. Ah, ya le tomé la asistencia. A ver, revisemos la asistencia para que me digan quién falta. Cierre, profe. A ver, mírese ahí si es que está. Si está tomado en cuenta. Sí, ya. sí. Ok. Listo. Entonces
vamos a hacer la simulación antes de que se le acaben los megas. Vamos a ver. Ahí, miren solamente los contactos de la derecha. Ya les puse afuera para que no se confundan. Vamos a ver solamente el A21 y el A22 del lado derecho. Doy el pulso. ¿Qué pasó? Se cerraron los contactos, ¿no es cierto? A21 y A22. Aquí está programado 20-15. Entonces, 15 segundos. A partir de los 15 va a empezar a parpadear el A22. 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Y empieza a parpadear. ¿Sí ven? Empieza a parpadear. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el A21 se apague. ¿Y se apagó? Profe, de arriba, de principio, ponga más arriba, profe, disculpe. Ese es el principio. Más arriba no hay nada. Es solamente los, mire, es solamente los contactos. ¿Se ve? No hay nada más. Por Dios, no me copiarán igualito, verán, ya saben, copia es 0. Ya les tocó hacer otro tipo de programación. Ya que me están haciendo hacer los ejercicios en clase, entonces ustedes deben ver de qué otra manera hacen el ejercicio. Verán que esto está diferente a lo del libro, ¿no? Si se dan cuenta, eso es lo que yo les decía. A mí me resulta más fácil plasmar este diagrama de tiempo en la programación que esta programación de aquí, del libro. De pronto está haciendo lo mismo. Miren aquí, para el A22 está el paralelo, ¿sí le están viendo? Entonces el T0 debe ser el tren de pulsos. No sé. Ah, no, el T0 son los 165 segundos. Y este T1, T0, T2 debe ser el tren de pulsos, que va después de los 165 segundos. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, esto de que les va a salir, porque es una programación ya realizada. ¿Sí? Pero a mí me resultó más fácil hacer por partes, entendiéndole el diagrama de tiempos. ¿Sí? Usted vea cómo les resulta más fácil. Todas las personas pensamos de manera diferente, todas las personas actuamos de manera diferente. ¿Sí? No les obligo, solamente como ¿qué sería? Docente, les estoy dando todo el abanico de posibilidades. ¿Sí? Usted escoja cuál es la que le gusta más, cuál es la que entiende mejor. Si pasar, yo que sé, de la programación al cadecimu, si entender el diagrama de tiempos o solamente entender lo que dice el texto. Ah, no, yo leo aquí los 2 párrafos y ya sé cómo programar. Puede haber personas que digan eso. A mí específicamente me gusta bastante el diagrama de tiempo. Con eso yo ya sé qué tengo que hacer. No sé a ustedes qué les resulte lo más fácil. ¿Sí? Entonces aquí está todo el abanico de posibilidades. Ustedes vean cuál es la que más le entienden, cuál es la que les resulta más fácil y utilícela. ¿Sí? Como siempre les he dicho, no hay una receta, no hay una manera específica de hacer. Cualquiera puede hacer una programación diferente y al final le puede dar lo mismo. Y está bien. ¿Sí? Entonces, ese sería este programa de aquí. Una vez más, damos el pulso. A ver, no estoy corriendo. Ahí estamos. Le doy el pulso. Están accionadas las 2 salidas. Y es lo que hacen en el semáforo, ¿no? Ya cuando se va a poner en rojo, unos segundos antes empieza a parpadear y luego se apaga. 3, 2, 1, 0, empieza a parpadear a 22. ¿Sí ven? Empieza a parpadear. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple el tiempo de arriba. Listo. ¿Ya ven? De esto nacen todas las modificaciones que han hecho a los semáforos, los pasos, las señalizaciones para los peatones y un montón de cosas más. ¿En qué? En la programación. Y usted véale la aplicabilidad que puede dar. Preguntas, jóvenes. Hemos hecho el segundo ejercicio, ojo. Y como ya se acaba la semana, acuérdense que en esta semana va a ser de asistencia
para los ejercicios. No esperen que les haga el tercer ejercicio, ese ya no alcanzamos a hacerlo. Ese sí les quedó de tarea a todos ustedes. Y para ser más justos, voy a hacer el 50% de la nota, el ejercicio 1 y 2, y el 50% de la nota, el tercer ejercicio. Porque les ayudé prácticamente en los dos primeros, ¿sí? Preguntas, jóvenes. No sé si ya cada vez ya le están teniendo algo claro la programación. Ya por ahí yo sé que hay un compañero que cuando yo pregunto me contestan. No le estoy ubicando en nombre porque no sé cómo, pero lo que sí sé es que sí me está captando la idea. ¿Perdón? Ya ven, no escucho. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Preguntas, inquietudes. Verán que hemos ido de paso en paso cumpliendo lo que dice el ejercicio, haciendo por partes, entendiéndole cada parte, uniendo las partes. Sí, no sé. Ustedes están, estimados. A ver, grabémosle ahí mismo. El otro ejercicio, el otro ejercicio era de las luces del auto fantástico, no, es facilito. Se prende de izquierda a derecha y regresa de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Este es. ¿Sí? Estas son las salidas, verán. Ahora vamos a hacerle un poquito en este corto tiempo que nos queda la explicación para que la entiendan bien. Estas de aquí son las salidas. Estas de aquí son las salidas. La O0, la O1, la O2, la O3. Bueno, ya me salió feo, pero bueno. Ya. Entonces, como ven, empieza aquí, luego viene acá, 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 y de ahí regresa, acá, 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 y de ahí regresa, acá, acá, acá. Entonces va así, 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 así. Ya. O sea, ese ya saben la secuencia cómo hacer. Son 4 salidas. Entradas, ¿quién me dice cuántas entradas hay? ¿Quién me dice cuántas entradas hay? No sé si me están escuchando o ya se fue el audio. Si hay cuatro salidas, dijo, diga. Sí, está la salida 0, la salida 1, 2 y 3. Son 4 salidas. ¿Cuántas entradas? Entrada sería una. No hay ninguna entrada, es como el tren de pulsos. Usted cuando le ponga a correr, esto solito empieza las salidas para la derecha, izquierda, para la derecha, izquierda, para la derecha, izquierda. Es como el tren de pulsos. Usted necesita una entrada para el tren de pulsos. ¿Perdón? Una entrada pues sería, profe. No necesita entradas. Solamente se utilizan 4 salidas.
Es como el tren de pulsos no tiene entrada, solamente tiene una salida. ¿Sí? A ver, vámosle viendo rapidito el tren de pulsos. Aquí abajo está el tren de pulsos. ¿Sí ven? La última línea es el tren de pulsos. ¿Tiene entrada? Me refiero a entrada física, no tiene nada que ver con la entrada física. ¿Por qué? Porque el contacto que le habilita es el cerrado de la misma bobina a la que está asociado el temporizador. Entonces, entrada física no tiene, pero esta bobina yo sí puedo hacerle bobina física, ¿sí? Y voy a tener una luz parpadeante. Ya, entonces el tren de pulsos no tiene entradas, tiene una salida. En este ejercicio, en cambio, no tiene entradas tampoco, pero aquí tiene 4 salidas. ¿Sí? Revisémosle. Si ustedes se leen, ahí le dice incluso qué elementos utiliza, ahí les está hablando de temporizadores, les está hablando de contadores. No sé si está la programación, no. Está la lista de instrucciones aquí. Este es de más canales todavía. ¿Por qué va esto? ¿Han visto ustedes los letreros esos que saben poner en el terminal, en los vehículos de transporte? De ahí esos letreros que ponen mensajes, la hora y todas esas cosas. Eso pueden construirse con esta secuencia, con estos canales, ¿sí? ¿Eso puede ser programado con el PLC? Sí, puede ser programado con el PLC. En el PLC usted va asignando la secuencia, la programación, las letras, y ustedes pueden poner el mensaje. Eso también pueden hacer programado. ¿Ya? Entonces vamos a la otra parte. Aquí está la otra parte del libro, ahí debe estar. Vamos a revisar les voy a dar una ayuda con el ejemplo, con el programa que está aquí, para ver si está entendible el programa y pueden hacerle casi una copia. A ver, ¿cuál era el ejercicio? Conteo, no, esta no es. Fórmula 1. Luces secuenciales. Estas eran las luces secuenciales de 4 canales. Esta misma, ya. A ver, las salidas. Aquí están las salidas, mire, la salida 0, la salida 1, 2, 3, 4, 5 están. ¿Cuál es esta? Son los 5 pasos que estaban. Claro, pasos hay 5, salidas son 4. ¿Sí ven? Pasos son los horizontales y las salidas son las verticales. Déjenme ver, ubicarles las salidas. Este es el paso 0, paso 1, paso 2, 3, 4 y 5. Las salidas están aquí como CH, CH0, CH1, CH2, CH3. Ya, lo que está haciendo es que en cada paso coloca una secuencia de salida. ¿Se acuerdan de la clave que hicimos alguna vez? El ejercicio ese de la tarjeta perforada. Sí, había una secuencia que debía cumplir. Eso es lo que está haciendo. Para cada uno de los pasos, sí, ubica una secuencia en específico. Sí, también está entendible.
esta primera parte de aquí es el tren de pulsos, no se compliquen, es el tren de pulsos. ¿Por qué? Porque una señal tiene que estarle, como está utilizando contadores, tiene que alguien darle los pulsos de conteo, ¿sí? Entonces la primera línea es el tren de pulsos, la segunda línea es el contador. ¿Cuánto tiene que contar? 5 pasos, ¿ya? Y aquí viene el paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. ¿Sí? Aquí lo que está utilizando es un comparador. Cuando la cuenta del contador es 0, se activa el paso 0. Cuando la cuenta del contador es 1, ejecuta el paso 1. Y así, estos de aquí son unos comparadores de igualdad. ¿Sí? Y con esos comparadores de igualdad, dependiendo del conteo que están llevando en el contador, activa los pasos. Y cada paso va activando las salidas. El paso 0 activa solamente el canal 0. El paso 1 activa solamente el canal 1. El paso 2 activa el canal 2. Y el paso 3 activa el canal 3. Y así y continúa. ¿Sí? Esa es la explicación breve de la programación de aquí del libro. Si usted quiere hacerlo de otra manera, si no le entendió esta programación, hágalo de la manera que le resulte más fácil. Ya hemos revisado diferentes maneras de entender los ejercicios, entonces usted puede plantearse su propia manera. Yo aquí lo que les estoy descifrando un poco es cómo le está haciendo la programación en el libro. La primera línea es el tren de pulsos. ¿Por qué? Porque ese tren de pulsos va a hacer la habilitación del contador. El contador que va a contar hasta 5 porque son 5 pasos. Entonces con ese conteo hace una comparación de igualdad, y si en el comparador es igual a 1, hace el paso 0. Si es igual a 2, mejor dicho, si el contador es 0, hace el paso 0. Si el contador es 1, paso 1, y así todos los pasos. Y cada paso habilita un canal de salida. ¿Sí? La explicación de la programación, para que si es que quieren copiarle, la hagan. De pronto el comparador, vamos a ver en el decimo el comparador. ¿Cuál sería el comparador? Este es contador. ¿Qué es esto? Temporizador. Este no me dice nada. Un biestable. Aquí tendrían que aplicar el del... no, pero no creo que le coja lógica. Divisor, temporizador, contador ascendente, contador de 4 bits, decodificador 7 segmentos. No. Por ejemplo, el comparador no tienen, entonces no pueden replicar lo que está en el libro, porque no tienen esa opción de el bloque comparador. ¿Y cuál se parece, profe? ¿Perdón? Como no tienen el comparador, entonces lo que les va a tocar hacer, como no hay el comparador, les va a tocar hacer temporizadores. El primer temporizador cumple y es una salida. Pasa al siguiente temporizador y es la siguiente salida. Pasa al siguiente temporizador, es la siguiente salida. O sea, ya no hace por conteo, sino hace por tiempo. ¿Sí? Porque no tiene la opción del comparador. Entonces, cada temporizador le pondríamos, por decirlo, 5. No, usted puede hacerle... Sería
usted puede hacerle por segundo, por un segundo. Un temporizador 1 que dura un segundo, Claro. pero la salida se activa solamente la salida 0, el otro activa el 1, el otro activa, y después el del final regresa, exactamente. ¿Sí? Ya ven, cuando no tienen esa opción, tienen que buscar otra opción, tienen que replantearse, pero sí hay cómo hacerlo. Háganlo con temporizadores y hagan los secuenciales. Un temporizador 1 para la primera salida, luego de eso se apaga, va el otro temporizador, activa la otra salida y luego así va en secuencia. ¿Sí? Háganlo de esa manera, les va a resultar más fácil. Entonces ya saben, la del libro no van a poder hacer porque no tienen el comparador. En el libro está utilizando un comparador, pero en el K-Decimo no tienen este elemento comparador. ¿Ya? Listo, jóvenes, se nos va a acabar la sesión. Entonces, nada, espero que les vaya bien. Buen feriado, nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche, pasen bien. Gracias, profe.